Ok, buenas noches. It is a las 8:30 en la tarde en viernes 24 de marzo. Soy Andrés, el abogado de inmigrantes. It's muy tarde and I am very tired. You guys are probably as tired as I am. No tengo Glenda, my translator, pero voy a tratar hablar en español. Esta semana es muy preocupado. Mis clientes muy preocupada. La comunidad es muy preocupada. Lo siento, yo quiero ayudar a cada persona. Me llamó muchas personas a las 6 en la mañana hoy, las 6 en la mañana ayer, en todos los días de esta semana. Estoy recibiendo, llamando de personas de la comunidad sobre, qué es la migra ICE, qué hace, qué es siendo. Well, en miércoles, ellos en Gerber, en Corning. En jueves, ayer, ellos en Anderson en Reading. En hoy, ellos, la migra es en Chico. Y es la primera vez yo oigo, yo sé que la migra está en Chico. Pero, muchas personas llamando, yo recibiendo muchas personas, ¿dónde está la migra? La migra es en Chico, la migra es en Willows, la migra es en Red Bluff. Yo sé, pero no quiero hacer miedo unnecessarily en la comunidad. I'm sharing solamente fotos a confirmar donde la migra. Lo siento, estoy un poquito tarde hoy porque yo recibo un mensaje muy temprano en la mañana de una persona en Facebook diciendo la migra está en Chico, pero yo lo digo a él, necesito fotos a confirmar. Pero después, más o menos a las 10 en la mañana hoy, yo recibo me llamó una persona, una muchacha, una esposa de una persona documentada, una gringa. La esposa dice, la migra tomó mi esposo, ICE venga a la casa esta mañana muy temprano, y toma él enfrente de mi casa, enfrente de mi apartamento. A este minuto I shared a la comunidad, la migra está en Chico. Muchas personas quieren saber, qué pasa hoy, qué pasa ahorita, qué pasa después la migra toma a mi esposo. Mi esposo, usualmente un esposo, muchachos, hombres, porque ellos son malos hombres, ¿verdad, Trump? Pinche puto. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué puede hacer ahorita porque la migra toma a mi esposo? Ok. La migra va a tomar la persona a Sacramento primero, o a veces a grande encarcel, casa de encarcel. A veces en Reading, pero muchas veces, usualmente la migra va a tomar a la persona, el muchacho, a Sacramento, a proceso el muchacho en el sistema en Sacramento. Después la migra va a tomar él a Marysville, porque Marysville es grande casa de encarcel para inmigrantes indocumentados en el sistema para la migra. La migra va a hacer pressure, lo siento, mi español es no perfecto, es muy malo, pero la migra va a hacer pressure contra el persona indocumentado. En pressure a la persona dice, yo quiero regresar a México muy rápido. ¿Okay? La migra va a hacer, escribir su firma en el papel, ahorita.
escribir su firma ahorita en el papel, muy rápido. Si usted escribir su firma en la papel, usted puede regresar a México esta noche o mañana, en mañana, en la noche. A la inmigrante dice, está bien, voy a regresar a México. Es no la verdad. Usualmente la persona es detenido en Marysville para 3 semanas o más tiempo, porque la migra va a no hacer un avión a México para cada persona, la única persona en el airplane. No, la migra va a esperar para muchas personas to fill up the plane, and es toma mucho tiempo to obtener muchas personas para el avión a México. So, también la migra wants to create para la persona. They want to make the person feel that they no tiene un razón, no tiene rights, to fight su caso. Cada persona indocumentado de la migra toma tiene rights. Lo siento, no sé, cómo se dice rights, pero you have the right, tiene un right to fight the case, representación con un abogado, representación con una persona, representación, tiene un right to llamar a su familia, tiene un right a tener una audiencia con un juez o jueza en corte para to fight su caso, y puede pedir para fianza. Usted puede preguntar a la juez, por favor, hacer una fianza para mí, porque yo tengo una familia, yo tengo hijos, yo tengo que trabajar, yo quiero defensa mi caso, pero yo quiero regresar a mi casa para cuando mi caso es pendiente. Cuando la migra toma usted tiene muchos rights, para el teléfono, para un abogado, para llamar a su familia, para pedir a la juez para una audiencia para fianza a regresar a su casa, y para to fight representación y defensa de su caso en generalmente, to fight su caso. Pero la migra y hielos, o ICE, quiere para la migra, piensa que no puede hacer nada, pero es no la verdad. Lo siento. Si la migra toma a su familia, un miembro de su familia, y cuando la familia, el miembro de su familia va a llamar a usted, dice a ellos, tiene rights, and necesita defensa su caso. No oiga a la migra, no oiga a los oficiales de la migra. Cuando la persona, el miembro de su familia, va a llamar a usted, habla con ellos. La migra va a dar a la persona indocumentada un número de A. Cada persona con un caso con la migra tiene un número de A, es 9 números. Es usualmente A de 200, 203 números, 3 números. Es muy importante, el número de A es el día de abrir su caso, obtener información sobre su caso y hacer las cosas. Es muy, muy importante para un abogado hacer cosas, preparar su caso. Obtener el número de A y Ok, ¿qué pasa? Cada persona que la migra toma en esta semana, cada persona tenía problemas en el pasado con la policía. Cada persona.
Okay? Cada persona. So, yo oigo las personas digan a mí, la migra toma a mi papá, pero él no tenía problemas en el pasado con la migra o con la policía, lo siento. Well, no seguro. La migra es buscando para personas indocumentadas en los Estados Unidos con problemas en el pasado con la policía. No solamente menor problemas, manejando muy rápido, boletos de tráfico. La migra es buscando y obtener personas y venga a las casas de personas con problemas de drogas, violencia doméstica y DUIs. Usualmente este es las 3 cargos, pero hoy yo recibo una llamada. La persona dice mi esposo tenía problemas sexualmente con una persona, So, la migra es buscando para solamente estas personas con problemas en el pasado con la policía y grandes problemas con la policía. No solamente, robo and muchachas hacer steal a little mascara de Target. O muchachos se gustan, fighting outside la cantina porque ellos tenían, muchas cervezas y tequila y baracho. Pero no te preocupes, tienes solamente un menor problema con la policía en el pasado. Pero si usted es una persona en Gringolandia con problemas en el pasado, con DUI, drogas, violencia doméstica, robo en banco, El Chapo, Pablo Escobar, Manuel Noriega, Tony Montana, y en la migra no toma usted después su tiempo en cárcel con la policía, usted es muy suerte, muy suerte, porque la migra es buscando para usted. Personas, yo recibo muchas personas mensajes, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo lo digo a las personas, necesita cambiar su domicilio. Necesita cambiar su dirección, su casa. Es muy importante porque la migra va a venir a la última dirección usted va a tener. Cuando usted tenía problemas con la migra o con la policía en el pasado sobre DUI, 2 años en el pasado, y usted, el corte del penal va a tener su dirección. Entonces la migra va a buscar para usted a su última dirección que el corte tenía sobre su dirección. La migra va a arribar a su casa que el corte tiene. Si todavía no cambiar su dirección de su casa después su problema con la policía, necesita cambiar su casa. Now, yo sé, es muy fácil, muy fácil decir, cambiar su casa. Yo entiendo, es muy difícil en reality. Pero es muy difícil tener problemas con la migra. Si tiene problemas en el pasado con la policía sobre drogas, violencia doméstica o DUI. Okay. Yo quiero regresar. Una persona venga a mi oficina muy temprano hoy. Es un cuñado de la persona que venía a mi oficina hoy. Él dice, la migra toma a mi cuñado ayer. En la primera pregunta voy a tener para la persona es, ¿qué pasó en el pasado con la policía? Él dice, él tenía un DUI en el pasado en 2003 y también él tenía un problema con la esposa, violencia doméstica. Yo pregunto a él, ¿qué grande la violencia doméstica? Él contesta, muy grande.
well, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer con la migra toma él? Porque él es en cárcel en Marysville. ¿Qué puedo hacer? Well, yo puedo hacer una audiencia sobre fianza para él obtener el salir, la libertad de él cuando el caso es pendiente, cuando el caso generalmente es pendiente. Yo puedo preguntar al juez, por favor, let this guy regresar a la casa porque él tiene una esposa, hijos, trabajar, y los hijos y la esposa necesitan comida y él necesita trabajar y hacer dinero, segura la familia, guardar la familia. La juez o el juez la primera cosa, las más significante cosa en la situación cuando un abogado pedir para la salida de la inmigrante cuando el caso es pendiente, es este. La juez quiere saber, ¿es esta persona peligroso para la comunidad? Well, entonces la persona es un peligroso para la comunidad cuando la persona tiene problemas en el pasado con violencia doméstica, drogas, DUI, sexualmente, robó un banco, al Chapo, Manuel Noriega, Pablo Escobar. Well, yo tuve, en el pasado, I had muchos casos sobre fianza. A preguntar al juez, por favor, let this person go back to their house. Con un DUI, usualmente, no cause un accidente, no, run into a cop car, no hitting anybody. Con un DUI no grande, no mucho, cervezas, pero más que la limitad, yo puedo obtener la libertad de la persona cuando el caso es pendiente. 2 DUIs, yo gano casos, pero usualmente no. Y yo lo digo a personas, usualmente no. Pero I've had milagros, magic tricks. Pero voy a decir a personas, I would not bet on it. Pero puede tratar y necesita tratar si quiere obtener la libertad de la persona y necesita tratar si quiere obtener más tiempo en Gringolandia. Con esta persona esta mañana, yo lo digo a la persona con grande problema en violencia doméstica y con grande problema con un DUI, yo pienso que no. Yo pienso que vamos a no ganar sobre la fianza. Porque el juez va a decir, el juez va a ver al archivo de la persona con un DUI, con un grande violencia doméstica. El juez va a pensar que esta persona es un peligroso para la comunidad. Para mis servicios necesito pagar, para mis servicios, si necesita pagar a la migra para la fianza, si quiere obtener la libertad de la persona, eso es mucho dinero. Puede tratar, y voy a decir la verdad a la persona, soy un honesto, voy a decir, hojas a hojas, usted puede tratar, pero no pienso que usted va a ganar, o probablemente no ganar, o posible ganar, o probablemente va a ganar su caso, en mi experiencia. So, con más problemas en el pasado con la migra, más difícil. Con menos problemas en el pasado con más problemas en el pasado con la migra, muy difícil. Con menos problemas en el pasado con la policía, menos difícil a obtener la libertad de la persona. Ok, pero usted puede tratar, usted puede preguntar para una audiencia de fianza,
de la libertad de la persona en cárcel. Okay, so I've talked about ¿dónde está la migra? I've talked about ¿quién es la migra tomando? I've talked about ¿qué puede hacer cuando la migra toma él? I've talked about fianzas de la herencias de fianzas de inmigrantes. Okay. Otra vez, muchas personas diciendo o pregúntame, ¿qué puede hacer cuando la migra es viniendo a mi puerta en la mañana? O, anytime. ¿Qué puedo hacer cuando la migra es a mi puerta, a mi casa? Muchas personas quieren saber qué debo. What should I do? ¿Qué debo hacer? I could answer. Yo puedo contestar. Oh, usted debe usted no contesta. Usted necesita decir usted necesita explicar su situación. Es alcaca. Es no importante. Porque la migra, si la migra es a su casa, a la puerta, yo recomendar, no dice nada, no contesta nada, no hacer nada. Porque si la migra quiere, break down su puerta, let them. Si necesita entender, cuánto la migra quiere, how bad does la migra want to come and get you? How bad do they want to come and get you? If they really want to break down the door, they're going to break down the door. So let them break down the door. Pero la migra es no usualmente a la puerta. La migra es hacer La migra es esperando en el calle, cerca de su carro, en la calle, en esperando para usted a abrir su casa, la puerta a la casa, y pasando a su carro. La migra es esperando para usted a arribar a la puerta de su carro. A su carro, la migra va, la migra va a arribar. Porque es más fácil, es más segura para la migra esperar y no break down la puerta. La migra va a esperar para usted a salir su casa, salir la puerta. Más fácil. Look at this, pendejo. Vamos, let's, arrestado persona. So la migra will wait for you to come outside your door. They're not going to bust down your door if they can. They have, and they do, but usualmente la migra va a esperar. So, ¿qué puede hacer? Well, usted en la mañana, si usted, no cada persona indocumentado, pero si usted es una persona en Gringolandia con problemas en el pasado, con la policía sobre violencia doméstica, DUI, drogas, sexualmente robó un banco, el Chapo, Manuel Noriega, Pablo Escobar, necesita a la ventana, en la mañana, a la calle, and see if you have a yard, como se dice yard, or a fence, look around your neighborhood, go up to the second floor, look out the window, porque la migra va a esperar para usted, usualmente. That's what they did in Gerber, that's what they're doing in Chico, that's what they're doing in Anderson and Red Bluff. Pero la migra también va a conseguir personas en el carro, hacer un auto de tráfico, okay? En la migra a veces va a la puerta. Yo recibiendo noticias de personas diciendo la migra vengan a lugares de trabajar en la comunidad. So, pero no seguro. La migra hacer en el pasado en the 1990s en California, pero ahorita no pienso que no seguro. No pienso que la migra va a arribar a los lugares de la comunidad. We are going to find out. Vamos a saber how bad
Gringolandia necesitan emigrantes ahorita, porque la migra es haciendo muchos problemas con imigrantes. And yo espero that the community will not suffer economically because of immigrants being frozen in fear. Porque inmigrantes necesitan trabajar. Inmigrantes necesitan, comprar. Inmigrantes necesitan ir a la escuela, obtener servicios. En que inmigrantes, cuando inmigrantes tienen mucho miedo, y cuando la comunidad es muy peligrosa para la comunidad de inmigrantes, la comunidad va a sufrir. And I hope the pinche tonto gringos va a realizar or saber how much we depend on immigrants, undocumented and otherwise, but not too bad. So la migra va a esperar para usted a su carro. La migra es buscando para personas que tenía problemas en el pasado con la policía, pero también la migra es viniendo a casas de personas indocumentados, son problemas en el pasado con la policía. Pero cuando la migra a la casa, yo recibo información que la migra es pasando en la calle, knocking on, oh, no persona ahí, ok, próxima casa. No persona ahí, ok, próxima casa. Oh, estoy buscando para personas. Esta persona, ¿conoces él? No, ok, ¿cómo se llama? ¿Tiene papeles? So, la migra puede arrestar, detener en cárcel a alguien persona que ellos encontrar en los calles cuando la migra es buscando para un específico persona. So, si la migra es en su comunidad, en Gerber, Corning, Red Bluff, Anderson, Chico, necesita tener muchos lejos. You need to be very far away, and don't go up to them, porque la migra puede arrestar una persona. No, la migra, el oficial de la migra es buscando para específica para el Chapo en su comunidad. Cuando la migra pregunta y personas, la migra puede preguntar a usted, ¿tiene papeles? ¿No tiene papeles? Ok, vámonos. A veces. Y yo recibo una persona me llamó esta mañana que la migra toma una persona sin problemas en el pasado con la policía. Él es buena gente. Él es limpio. En la migra puede arrestar a esta persona si una persona no tenía problemas en el pasado con la policía. Usualmente la migra va a no hacer they will not segura a la persona y keep la persona en cárcel cuando el caso es pendiente. La migra va a salir, libertad, release la persona cuando el caso es pendiente. Pero a veces, usualmente, la migra va todavía a empezar un caso contra él en corte de la migra en San Francisco. Si la persona no tenía problemas en el pasado con la policía, yo puedo, nunca garantía nada, pero si la persona es buena gente, yo puedo ganar el caso o get la migra to drop no más cargos contra él y tener un permiso de trabajar. Si la persona es limpio, muy limpio, buena gente. So, cuídase. Ok, ¿qué más? La última casa. Ok, más cosas. I'm very tired. Es más o menos a las 9. Ok, ¿qué más? U-Visa. Muchas personas
pregúntame sobre U-Visa. U-Visa, yo puedo hacer U-Visa. Yo he hecho U-Visas gratis, pero es un proceso. Pero cuando una persona tiene un caso con un visa, U-Visa pendiente, o alguien caso pendiente, algo cosa, any case, pendiente, pero no ganar, no aprobar, todavía no, pero tiene un recibo, es no segura, es no defensa. Es una cosa, puede mostrar a la oficial de la migra, pero todavía no tiene papeles en Gringolandia. Todavía no arreglar, la migra no arreglar sus papeles en Gringolandia. So, no, necesita cuidarse si tiene un recibo para un caso es pendiente. Pero si quiere hacer, if you've been waiting, si esperando para una cosa a hacer, a empezar su caso, necesita empezar ahorita. No quiero hacer miedo en la comunidad, porque no quiero, get rich. I'm not. Muchas personas preguntarme, oh, you must be liking Trump right now. Oh, all this stuff in the community. I bet you're really busy. And if the next person who says that to me, I'm going to punch them in the face. I am busy. But you guys do not want the burden that I am carrying right now. It's not the same burden as undocumented immigrants in the community who have problems in the past. You have a lot of fear, and you should, and I do not want to be in your position. But everybody else does not want to be in my position because I feel it. I feel the fear, and I feel the anxiety and the sadness, and it keeps me awake at night. And I wish I could be sitting in my office just doing green card applications. Es muy fácil. I can do it con mi teléfono y arreglar papeles and ir a una entrevista en Sacramento. Pero personas en la comunidad es sufriendo, and I feel it. So, got sidetracked there for a second. Okay, un más cosa. La migra es en Anderson, Red Bluff, Redding, Chico, Gerber. ¿Dónde está la migra va a arribar mañana? Nowhere, nada, nowhere, no, ¿cómo se dice nowhere? Es segura, norte de Sacramento ahorita. Yo pienso que la migra va a arribar y estar en Marysville, Willows, Colusa, Live Oak, Gridley. Okay, they've been up here. We've been receiving muchos reportes, muchas noticias norte de Chico, pero yo pienso que la migra va a estar en Orland, because I haven't received confirmado que la migra es en Orland. Todavía no. Todavía no en Willows, todavía no en Arbuckle, todavía no en Williams, todavía no en Gerber. So yo pienso que la migra va a arribar a estos lugares próxima semana o próxima 2 más semanas. So si tiene familia o amigos en estas comunidades, llame a ellos. Cuídase. I've been receiving muchos comments on the internet. It's muy tarde. Llámame. Glenda va a regresar lunes. Necesito Glenda. Ella es muy amable. Es trabajar muy duro. Muy amable y muy inteligente. Necesita ella. Gracias para viniendo.
please share, compartirse mis videos con su familia. Yo quiero, defensa y representación y auto problemas con personas. And yo pienso que vamos a hacerlo. So, cuídase. Hay preguntas, llámame. And vamos a ver. Ok, cuídase. Muchas gracias. Tengo un buen día. Tengo un buen fin de semana. Ok.